Resulta curioso ese ejercicio de la memoria en el que uno se pone a volver. Ahora en Alemania siento la necesidad de viajar por ese tiempo en el que hemos ido, en el que fuimos pasajeros de otros trenes, de los trenes que viajan a través de los paisajes de la memoria. Mientras el tren avanza, regreso a Bogotá. Regresan las voces y los rostros, los nombres, los sucesos en horizontes de amnesia. Recuerdo la búsqueda en los hospitales, en la morgue, en los cementerios, verlos en todas partes y vernos a nosotros mismos, encontrar sus rostros en las esquinas de la ciudad. A través de los medios de comunicación llega a Europa una información sobre Colombia que cuenta de una guerra, de drogas, de secuestros, de guerrillas, pero nada se dice de los intereses que hay detrás de este conflicto, de sus causas ni de sus consecuencias. Nada se dice de los 14 muertos diarios por violencia política, de los 2 millones de desplazados internos, de la falta de una reforma agraria. Nada se dice de los intereses de las multinacionales, de aquello que hace que Colombia, donde el 56% de la población vive en la pobreza absoluta, sea el paraíso de los 3 mercados que más dinero mueven en el mundo: drogas, armas y petróleo. Nada se dice de los más de 4.200 desaparecidos registrados en el país. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el movimiento guerrillero M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Los guerrilleros pretendían hacer un juicio público al presidente de la República por el incumplimiento de los acuerdos de paz firmados en agosto de 1984. Por orden presidencial, fue prohibida toda comunicación con el Palacio de Justicia durante la toma guerrillera. Las Fuerzas Armadas decidieron recuperar el palacio a cualquier precio. El enfrentamiento duró 28 horas. Murieron 105 personas y resultaron desaparecidos 8 trabajadores de la cafetería, que nada tenían que ver con el hecho. Más de un mes antes de la toma del Palacio de Justicia, se propaló por la prensa, no sé el origen cuál sería, que el M-19 se proponía tomarse el Palacio de Justicia. Eso lo publicó la prensa, eso se supo por todas partes, que el M-19 preparaba la toma del Palacio de Justicia. Aló, ¿con cuántas personas más está usted como ven? Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal cualquier. Pero es indispensable que se devuelva inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Es que no podemos hablar con ellos y poner el juego inmediatamente. Usted es un magistrado de la Corte, ¿no? Presidente de la Corte. Presidente, doctor Alfonso Ruiz Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que se Tristemente, las instituciones judiciales nuestras son las más débiles, o sea, en medio de toda la debilidad institucional son las más frágiles siempre, ¿no? Y aquella corte era una corte muy especial, o sea, Reyes Echandía fue quien instauró, bueno, la primera jurisprudencia contra el juzgamiento de civiles por militares, o sea, fue quien le quitó el fuero que ellos ejercían contra los civiles.
y era una corte de miembros comprometidos con el derecho, en su mayoría, demócratas, sinceros, o sea, casi toda esta corte, que no, el ejército no la quería y eso también estaba un poco en el ambiente, o sea, uno puede, bueno, y es parte también de lo que históricamente se ha señalado, que allí el ejército reaccionó contra dos enemigos, o sea, reaccionó contra la corte que veía como enemiga por sus decisiones y bueno, reaccionó contra el enemigo militar y la reacción fue brutal, ¿no? O sea, pues sí, como se conoce, ¿no? Violenta. Y allí desaparecieron todos los trabajadores del Palacio de la cafetería del Palacio de Justicia. Se presenta la toma del Palacio de Justicia a las 11 de la mañana. Eso necesita comunicaciones y todas esas cosas para poder actuar. Sin embargo, antes de las 12:30 de ese mismo día, estaban los tanques de guerra que vinieron de Usaquén por estas calles congestionadas de Bogotá y estaban disparando contra el Palacio de Justicia. ¿Qué ocurre? ¿Qué indica esto? Que eso estaba plenamente preparado. Acudí a Palacio, logré entrar en las horas de la noche. Los destrozos eran terribles, pero en el sitio de la cafetería pude apreciar las viandas que debían servir aquel día, los jugos, las frutas en perfecto estado. Los destrozos eran en la caja registradora. Allí no hubo violencia ninguna, las cortinas estaban perfectas. Entonces, ¿cómo desaparecieron a nuestros hijos? Yo supongo que en ese sector debió haber muchos hechos gravísimos en que participó el ejército y la tropa que mandó el gobierno a tratar de sacar a los invasores. Cuando a esta gente la silenciaron, la desaparecieron y nunca hemos vuelto a saber qué hicieron con ellos. Hoy en día vemos, y ustedes lo aprecian, la impunidad de nuestra patria. La sellaron con concreto, construyendo un nuevo palacio de la injusticia en Colombia.